nacional. Le cedo el uso de la palabra a la vicecoordinadora del grupo parlamentario aquí en el Senado, a la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En esta mañana vamos a dar inicio hoy a la comisión permanente y quiero dar la bienvenida a mis compañeras y compañeros diputados federales y senadores. Es evidente que hay una agenda amplísima para la que en el PAN hay una prioridad, y la prioridad es defender a México de las aberraciones emitidas desde Palacio Nacional. Hemos visto que son expertos en generar cortinas de humo, en presentar iniciativas que dañan a México, en presentar iniciativas que dañan a las instituciones. Y nosotros aquí, en esta comisión permanente, estaremos dando, por supuesto, argumentos técnicos y argumentos éticos para que las propuestas del presidente de la República, si no son para bien de México, no puedan transitar. Si no son para ayudar al pueblo de México, no puedan transitar. Porque aquí hay un grupo parlamentario fuerte, un grupo parlamentario unido, que junto con el bloque opositor estaremos deteniendo todas las irresponsabilidades del presidente de la República. Y hoy venimos a hablar de dos temas importantes. Voy a iniciar con un tema que ha sido no solamente para los capitalinos una tragedia, sino ha sido un tema nacional que demuestra la insensibilidad, pero sobre todo demuestra la injusticia que el gobierno de Morena ha realizado en este año que se ha cumplido a propósito del derrumbe de la línea 12 del metro. En aquella noche perdieron la vida 26 personas. En aquella noche se develó la corrupción de la que ya se tenía conocimiento a propósito de la línea 12 del metro. Una línea que demuestra y que lamentablemente corona una serie de irregularidades administrativas, una serie de corrupción brutal por parte del gobierno de la Ciudad de México y solapada un año después, hoy, no solamente por la jefa de gobierno, sino también por el presidente de la República. Lo vamos a seguir reclamando. A un año de la tragedia no hay nadie en la cárcel y eso no lo podemos permitir. A un año de la tragedia no hay ningún servidor público de alto nivel imputado por esa tragedia que costó la vida a 26 personas. A un año de la tragedia, lo único que hace la jefa de gobierno es ofender, lastimar, violentar a la oposición. Y desde aquí le decimos a la jefa de gobierno, ruin es usted, señora Sheinbaum, ruin es usted, porque con tal de proteger a Florencia Serranía, con tal de proteger a Mario Delgado y con tal de protegerse usted, a las víctimas de esta tragedia les está dando la espalda. Le está dando la espalda a toda la Ciudad de México que exige justicia. No puede haber justicia si no hay responsables en la cárcel. No puede haber justicia si hay posibilidades latentes, diarias, de que el metro se pueda colapsar y pueda cobrar más vidas. No puede haber justicia si usted solamente, señora Sheinbaum, se la vive en campaña y no siendo jefa de gobierno. Desde aquí, hoy daremos el debate, porque sabemos
que hay millones de mexicanos en esta ciudad y en este país que ya no toleran el populismo, la corrupción y la negligencia de Morena. Estaremos dando el debate hoy en el Pleno a propósito de esta tragedia que ha cumplido ya un año y por la cual no hay responsables. Muchísimas gracias. Le cedo ahora el uso de la palabra a mis compañeros diputados. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Como saben, el día de hoy el presidente de la República hizo la presentación de lo que da a conocer como el paquete contra la inflación y la carestía. Qué curioso, ¿no? El presidente que critica las medidas neoliberales asume medidas del mismo corte que el presidente de la Madrid y que el presidente Salinas en su tiempo, precisamente para evitar o controlar la inflación. Para nosotros es insuficiente este paquete económico porque creemos que no va a contener la inflación. Hay que recordar que al día de hoy la inflación estamos en un 7.7% cuando el presidente había anunciado que iba a controlar la inflación en un 2.4%. No ha podido y hoy presenta este paquete contra la inflación y la carestía. La pregunta que hacemos nosotros es, ¿y por qué no apoyó a las micro y pequeñas empresas durante la pandemia? ¿Por qué no apoyó a los productores del campo en su tiempo? ¿Por qué no apoyó a todos aquellos que entran en la cadena de producción de alimentos en este país? ¿Y por qué se esperó hasta ahora? A casi 40 meses de su gestión, está presentando un plan que evidentemente solo fija un precio de garantía a 24 productos de la canasta básica, que de tener éxito solamente beneficiaría a la población porque le otorga una opción adicional para la compra. Eso es insuficiente porque esta lista de 24 productos representan solamente el 13% de los que componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el que se estima mensualmente la inflación en nuestro país. Por eso creemos que es insuficiente, porque no detendrá la pobreza alimentaria, ya que de acuerdo a los datos del Coneval, la canasta alimentaria básica incluye más de 40 productos, muchos de los cuales evidentemente no están en la lista de hoy que se da a conocer oficialmente. Y es insuficiente porque propone mantener la actual política de los subsidios a la gasolina y al diésel, 330,000 millones de pesos. Pero esto no ha evitado que las gasolinas figuren en febrero, en marzo y en abril entre los productos que han tenido mayores aumentos según datos del INEGI. Y creemos también que es insuficiente porque propone un aumento de la producción de granos, es decir, extender de 5 a 9 estados el programa de fertilizantes para el bienestar, cuando está claro que la política agropecuaria del actual gobierno ha sido un fracaso en estos 40 meses que lleva en el gobierno, ¿no? Sabemos que la superficie cosechada de productos agrícolas ha caído casi un 20% según datos del propio gobierno. A ver qué nos dicen los defensores de esta política económica que solamente culpan al pasado. Con datos del presente queremos que nos rebatan estos datos y que nos digan si realmente creen que este paquete contra la inflación y la carestía en algún momento creen que pueda tener éxito. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Si nos permiten, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señor legislador? Muy buenos días. Con lo que nos dicen ustedes, entonces, ¿es un fracaso el modelo económico de este país? ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué propuesta tendrían ustedes que hacerle al Ejecutivo para que pudiéramos salir adelante? Y también en otro tema, si me permiten, este asunto del fiscal Gers Manero, parece ser que la impunidad con él está
protegido, o sea, el presidente lo sigue pues protegiendo a capa y espada. No sé si ustedes tendrían que también hacer algo para que el señor pueda dejar ese cargo y sea investigado. Gracias. Gracias, Gallito. Bueno, gusto saludarte. Evidentemente es un fracaso la política económica, la política agropecuaria, la política en materia de seguridad. Pues no criticaba el presidente cuando era candidato las manos que tenía llenas de sangre el presidente Calderón en su guerra que él decía que era o había sido infructuosa, y ahora a tan solo 40 meses de gobierno ya superó no solamente los índices en homicidios dolosos y feminicidios del presidente Calderón, sino también los del presidente Peña Nieto en 6 años. Es evidente que hay un fracaso absoluto en todos los terrenos en los que se ha presentado. Ya ni hablar, por supuesto, de la política eléctrica que ha manejado en este país, que por cierto sigue incrementando los precios de las tarifas eléctricas. No sé si alguien quiere contestar lo del fiscal. Bueno, y en el tema del fiscal, evidentemente está protegiendo algo que ya es insostenible. Yo no creo, sinceramente, que el presidente de la República no tenga alguna otra carta dentro de su baraja para presentar como propuesta alternativa. Está claro que el fiscal ha fallado. Al fiscal ya no le tiene confianza ni el presidente de la República. El problema es que cómo lo quita ahorita cuando lo ha defendido a capa y espada en todos lados. Fracasó en el tema de Emilio Lozoya, fracasó en el tema de Alejandra Alejandra Cuevas. Ha fracasado en cada uno de los temas que ha manejado el fiscal, y entonces la historia nos da la razón a nosotros cuando dijimos que el que iba a ser el fiscal carnal iba a ser Gertz Manero, cuando nosotros en su momento propusimos que fuera una fiscalía independiente y autónoma del Ejecutivo para que diera resultados. No ha sido así, ha sido un fracaso. Y bueno, a ustedes como diputados, si me lo permiten, está en sus manos y en su cancha ahorita la reforma electoral. ¿Ustedes como grupo siguen compactos en no salirse, en no renunciar por ahí para dar un voto y que no los nombren traidores a la patria? Bueno, yo adelanto, te recomiendo mi columna del día de hoy, Gallito. Adelanto que por lo menos en lo personal hay 3 cosas que por supuesto nos hacen pensar que no se puede acompañar esta propuesta. Vamos, el querer apoderarse del Instituto Nacional Electoral ha provocado una reacción no solamente de los partidos de oposición que están unidos en torno a esta posición de defensa del Instituto Nacional Electoral. Nada más para un ejemplo claro, la propuesta del presidente, que por cierto presentan el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el titular de aduanas de este país, como si no tuvieran que hacer en sus respectivos campos, presentan la reforma electoral. Pero fíjense, en la propuesta del INE, para los consejeros, cada poder de la Unión presenta 20 candidatos y esos van a una elección por el voto mayoritario. Pues sí, nomás que el presidente tiene la propuesta de la tercera parte, y si tiene el control de la Corte, tiene otros 20, y si tiene el control del Legislativo, pues tendrá 60 propuestas el presidente. Eso es no tener memoria histórica de lo que ha costado precisamente la propuesta del instituto. Yo creo, y es un punto de vista personal, no sé si mis compañeras y compañeros quieran agregar algo, que la propuesta que se presentó no ha sido bien recibida por los partidos políticos de oposición, que entre otras cosas también afecta enormemente al Partido Verde Ecologista y al PT en caso de que avance este asunto. Y por supuesto, la sociedad civil se ha manifestado en contra de la misma. Pero tu bancada está sólida, no se van a salir. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Hola, Leti. Buenos días, diputadas, senadoras, diputados. Me da mucho gusto ver a don Humberto. Tenemos un pasado en común en la 60 y 61. Preguntarles, este anuncio que ha dado el presidente de la República el día de hoy, si estamos en un retroceso, en una regresión,
Así es en México de finales de los 80, con los pactos para la estabilidad y el crecimiento económico que impulsó el gobierno de Miguel de la Madrid. Y si es así, ¿cuáles son o serían brevemente las características diferentes entre ese país de finales de los 80 y este país del 2022, como para poder hablar de una similitud de estos y diferencias de estos pactos? Y por el otro lado, preguntarles, ¿cómo están previendo esta dinámica de trabajo con el bloque oficialista? ¿Creen ustedes que va a incendiarse el pleno de la permanente al abordarse este tipo de temas, o creen ustedes que el oficialismo evitará que estos temas se lleven al debate en la tribuna? Muchísimas gracias. Gracias, Leti, un gusto en saludarte de nuevo. Evidentemente, a ver, el presidente criticó como candidato y como presidente de la República a los gobiernos neoliberales y está utilizando las mismas fórmulas que utilizó Miguel de la Madrid cuando había una inflación galopante, la misma fórmula de Carlos Salinas de Gortari. La única diferencia es el lenguaje. Antes involucraban a todos los sectores de la sociedad, el sector social, el sector empresarial. Ahora es el grupo de empresarios que están apoyando este asunto. Son las mismas medidas: garantizar precios, garantizar importaciones, precisamente para tener un stock. Vaya, vamos a importar carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, maíz. Hombre, en México, si se hubiera apoyado desde el principio a los pequeños y medianos productores, ese problema no lo tendríamos. Pero hubo recortes en fertilizantes, hubo recortes en apoyo a los programas a productores y al campo mexicano. Pues hombre, evidentemente se recicla la historia. Lo dijimos en el tema de la reforma eléctrica. Haberla aprobado era haber regresado 40 años en la historia política de este país. Con estas medidas estamos regresando 30 años a esa política neoliberal que el presidente tanto ha criticado. La verdad es que sí es importante para nosotros fijar una posición a propósito de cómo vamos a construir en esta comisión permanente, porque para nosotros la prioridad sería construir. Esa es una realidad, porque la gente está harta de la polarización, la gente está harta de la politiquería, la gente está harta de las cortinas de humo del gobierno. La gente hoy lo que necesita son respuestas, la gente hoy lo que necesita es que haya certeza en el bolsillo. La gente hoy quiere ir a un hospital y que haya medicinas. Nada de eso hay hoy, porque aquí en el Congreso hay una polarización. Y nosotros estamos aquí para construir, pero no para destruir las instituciones. Esta semana, esto que ha declarado, digamos, hoy con bombo y platillo el presidente, es un retroceso. Es la forma más burda de regresar al país al siglo pasado. El control de precios es la forma más burda de decirle a los mexicanos que no ha avanzado nada el gobierno, porque hoy lo que tendríamos que buscar es inversiones nacionales e internacionales, que la gente tuviera buen sueldo, que tuviera la posibilidad de comprarse la canasta básica y más. Pero el presidente sigue pensando en los 80s, en los 90s. Y vamos a polarizarnos, sí, cuando sea absolutamente necesario. Seguramente todos escucharon las declaraciones muy molestas, iracundas, violentas, diría yo, sacadas de sí de la jefa de gobierno a propósito del antimonumento que se puso en Reforma. Está descontrolada la jefa de gobierno, porque ella sabe que quienes han usado a las víctimas en este país es Morena, es López Obrador y son sus secuaces. Ella lo sabe. Ahora, darse cuenta
que las víctimas les están reclamando a ellos a nivel nacional y a nivel local, la saca de sí. Y vamos hoy a demostrar en el Pleno quién es ruin. Vamos a demostrar en el Pleno quiénes son los que usan a las víctimas. Hemos visto escenas impresentables de este gobierno manipulando el dolor humano con tal de reclamarle al gobierno en turno. Pero ¿qué creen? Hoy son gobierno y hoy tienen que dar respuestas, no solamente discursos. Vamos a debatir en lo que haya que debatir. No tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las legisladoras y a los legisladores. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y comentarles a nuestros amigos de los medios que por favor no se retiren, pues a continuación vamos a dar inicio a una conferencia de prensa que convocó el senador